Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Habíamos visto la arquitectura del ojo de los insectos y del ojo de otros animales, como los trilobites, ojos más primitivos. Ahora quiero mostrarles la arquitectura de ojos más complejos, como el ojo de los mamíferos o el ojo del ser humano. Primero que todo tenemos que hablar no solamente del ojo, sino de toda la arquitectura ojo y cerebro. Aquí tenemos un corte donde vemos los ojos. Cada uno de los campos visuales de cada ojo está dividido en dos partes. Una parte va a un hemisferio opuesto y la otra va al mismo hemisferio. Los cables, como se muestran aquí, se intercruzan en lo que se conoce como el quiasma óptico. Aquí tenemos una presentación un poquito más detallada de los campos visuales y de cómo los campos visuales están interconectados con los dos hemisferios cerebrales. Esta información de los ojos llega primero al núcleo geniculado y de ahí va al córtex estriado donde se realiza el proceso de la información visual. ¿Por qué, podría preguntarse uno, estos cables están cruzados, los dos nervios ópticos están cruzados en el quiasma? Realmente esto es un misterio y nadie conoce exactamente una solución. Entonces podríamos sugerir una posible hipótesis para explicar este entrecruzamiento de los dos nervios ópticos. Es factible que algún animal primitivo, cuando el ojo consistía solamente en un fotorreceptor, hubiera utilizado un mecanismo directo para trasladarse y buscar la luz que fuera de la siguiente naturaleza. Como la intensidad lumínica disminuye con el cuadrado de la distancia, entonces si un ojo, en este caso el ojo izquierdo que está pintado con color rojo, estuviera más cerca a la fuente de luz, la señal de esa pequeña fotocelda, podríamos imaginarla así, transmite un impulso un poco más fuerte a la aleta derecha, que aquí está pintada con rojo, que el impulso que transmitiría el otro fotorreceptor, que aquí figura pintado de negro, a la aleta izquierda. Esto haría entonces que la aleta derecha se mueva un poquito más rápido que la aleta izquierda y entonces el animal rápidamente empieza a describir una curva de persecución o una curva de acercamiento, más bien en este caso, hacia la fuente de luz. Esta es solamente una conjetura, es una conjetura razonable, pero es posible que este entrecruzamiento se deba a este fenómeno. De todas maneras, hablando de diseños extraños, el ojo, obviamente una maravilla de la naturaleza, una cámara oscura con lente, con receptores, tiene una arquitectura también curiosa, miremosla. La retina, la parte posterior del ojo, donde la luz impresiona estas células que son los conos y los bastones, las cuales van a crear el impulso nervioso que va a ir al cerebro. La retina tiene un diseño curioso. La luz entra, pero atraviesa primero estas células bipolares y estas células ganglionares antes de llegar a la parte sensible, a estas neuronas sensibles que son los conos y los bastones. Es muy curioso porque es como si tuviéramos una cámara fotográfica o una cámara de video en donde todo el cableado de la cámara estuviera por delante del lente y no por detrás. Es un diseño curioso, es decir, curioso en el sentido en que un diseñador inteligente no hubiera pensado en algo así tan caprichoso y que yo sepa, que yo conozca, no es fácil saber a qué se debe este diseño en estos ojos porque no ocurre en los ojos de todos los animales del mundo vivo. El hecho de que haya un nervio óptico que está por encima estorbando y en particular un punto por donde el nervio óptico se deriva hacia el cerebro, produce lo que se conoce como el punto ciego. Si enfocáramos un objeto en esa región que se presenta aquí, ese objeto resulta invisible, puesto que en esta zona está el nervio óptico, pero no hay neuronas, no hay conos ni bastones sensibles a la luz. Aquí tenemos una imagen del punto ciego del ojo. Este es un diagrama en donde muestra cómo en el fondo de la retina, atrás en la parte posterior del ojo, todo este cableado de fibras de células ganglionares desembocan en el nervio óptico y finalmente este nervio óptico va al cerebro.
Un experimento muy simple nos permite comprobar que efectivamente tenemos un punto ciego. En la pantalla tenemos dibujados un punto rojo a la izquierda y una cruz a la derecha. Ahora el televidente puede realizar el siguiente experimento. Cierra un ojo, digamos el ojo izquierdo, y mira con el ojo derecho el punto rojo. Sin mover la cabeza, se acerca un poco o se aleja un poco de la pantalla y descubrirá que en un punto preciso desaparece por completo la cruz. Ese momento va a ocurrir precisamente cuando la cruz esté enfocada precisamente en el punto ciego del ojo derecho. Una de las maneras que tiene nuestro cerebro para juzgar las distancias es utilizando la visión estereoscópica. Tenemos dos ojos y eso no es casual. Los dos ojos nos sirven para apreciar la profundidad. No es solamente que un ojo de alguna manera sea un repuesto del otro por si perdemos un ojo. No están duplicados solamente por esa razón. La duplicación obedece a la facultad de poder juzgar la profundidad, el sentido de profundidad. Vivimos en un mundo tridimensional utilizando los dos ojos de la manera que voy a explicar. Para ver cómo juzgamos la profundidad, hagamos primero un experimento. Extendamos el brazo izquierdo, pongamos este dedo en posición vertical, cerramos un ojo cualquiera, voy a cerrar el ojo izquierdo y voy a tratar desde aquí, con este otro dedo, de tocar el dedo que tengo. Si uno hace este experimento se da cuenta que es muy difícil acertar con el dedo, tratar de tocarlo, pero cuando se abren los dos ojos es muy fácil corregir la dirección del dedo y tocar el dedo que tenemos en posición vertical. Esa diferencia de un ojo versus dos ojos que se manifiesta en este experimento nos muestra que la sensación de profundidad, aunque no proviene solamente de la visión estereoscópica, porque el cerebro usa otras pistas, las texturas, los colores, en fin, otra serie de cosas para juzgar la profundidad, de todas maneras la apreciación fina de esa profundidad se produce por este fenómeno. Entonces voy a explicarlo en qué consiste. Si miramos dos objetos a distancias distintas, por ejemplo, miremos esta cruz o este punto amarillo, entonces los rayos de luz que entran aquí, digamos, a través de la pupila, pasan por el cristalino y se enfocan finalmente en la retina, muestran entonces en cada ojo unas imágenes que están en posiciones relativas con respecto, digamos, al nervio óptico o a la fóvea, están en posiciones relativas distintas en el ojo izquierdo y en el ojo derecho. Es esta información la que el cerebro utiliza para determinar o para juzgar si un objeto está más adelante que otro. La visión estereoscópica muchas veces puede prestarse para equivocaciones, como ocurre en los autoestereogramas, que son esas figuras que miramos y hacemos una especie de visco o enfocamos un poco más atrás de la pantalla y de pronto de manera súbita aparece una imagen en 3 dimensiones. La explicación del fenómeno es la siguiente. Supongamos que estamos mirando dos puntos. Esto ocurre típicamente cuando se muestra un patrón de puntos, como las manzanas, bananos y naranjas que se ven ahí en las imágenes. Cuando hay dos puntos, pensemos P1 y P2, entonces estos dos puntos, como ya habíamos visto, el primero proyecta una imagen P1 en el ojo izquierdo, proyecta esta imagen P1 en el ojo derecho y lo mismo con P2, pero miremos dónde se cruzan estas dos líneas, aquí en el punto amarillo. Este punto amarillo, el cerebro podría juzgarlo como si la luz que proviene de P2 o el rayito de luz que proviene de P2 podría juzgarse que también proviene del punto amarillo. Obviamente en la retina, como en un lienzo, solamente hay una proyección del mundo tridimensional y no hay manera de distinguir un punto que esté aquí si el rayo proviene de un punto aquí o de un punto más atrás. Entonces este punto amarillo proyectaría una imagen aquí, proyectaría una imagen fantasma aquí, que el cerebro puede juzgar que en vez de provenir de P1 y P2, provienen efectivamente del punto fantasma. Entonces, ¿qué pasa? Al mirar el patrón, de pronto entonces se puede tener la sensación de que aparece una nueva imagen igual a P1 y a P2 que proviene de aquí un poco más adelante o un poco más atrás, dependiendo de la geometría de la figura. Esto explica por qué muchas veces tenemos una experiencia y es que cuando miramos, por ejemplo, los huecos que hay en una malla o miramos un cercado que tiene una serie de postes repetidos y relajamos la visión,
típicamente ocurre cuando uno está descansando y mirando el objeto de manera distraída. De pronto, mágicamente, tenemos la experiencia de que se forma una segunda malla que están un poco más adelante o un poco más atrás, como si estuvieran flotando en el espacio. Esto fue explotado por un psicólogo en los años 90 para crear los famosos estereogramas de los que hablé, en los que uno tiene la sensación de percibir una imagen tridimensional que parece estar oculta en medio de una colección al azar de puntos de distintos colores. De todas maneras, no es difícil construir uno de estos autoestereogramas. Una manera de hacerlo es simplemente dibujar dos rectángulos. Dibujemos dos rectángulos. Uno al lado del otro. Y a la misma altura. Dibujémoslos aquí aproximadamente. Podemos dibujar, para darle mayor realidad, un pequeño rectángulo interno en cada figura. Pensemos que voy a dibujar otro aquí. Claro, entre más parecidas las figuras mejor. Unamos estos vértices. Y lo único que tenemos que hacer para lograr una ilusión de profundidad es situarnos a cierta distancia, de tal manera que podamos fundir las dos imágenes. Pensemos en crear una imagen haciendo un visco o mirando más atrás, una tercera imagen en la mitad. Esa tercera imagen en la mitad se logra fundiendo las dos imágenes, dejamos relajar los ojos un poquito con las imágenes fundidas y entonces vemos que de la mitad aparece una tercera figura, pero una tercera figura que se sale del plano donde están las dos anteriores y es una figura que tiene ya una profundidad y una ilusión de tener tres dimensiones. Entonces, esta figura estaría jugando el papel de este punto fantasma. Una de las capacidades más extraordinarias de nuestro sistema visual, de nuestro sistema ojo-cerebro, es la capacidad para reconocer patrones o para reconocer figuras escondidas. Es lo que los psicólogos llaman una capacidad gestáltica, es decir, una capacidad de reconocer el contenido o de sacar información de una situación utilizando el contexto. En esta situación, por ejemplo, tenemos al frente un texto que está escrito con letras y con números. A pesar de que no está escrito con letras, podemos leer lo que hay ahí. Si el televidente intenta leer lo que hay ahí, pues entonces, sin mayor esfuerzo, podrá leer algo así como: cierto día de verano, estaban en la playa observando dos chicas brincando en la arena. Estaban trabajando mucho construyendo un castillo de arena con torres, pasadizos ocultos y puentes. Cuando estaban acabando, vino una ola destruyéndolo todo. Una demostración indirecta de cuán difícil es producir un algoritmo que sea capaz de replicar siquiera lejanamente lo que hacen nuestros ojos es lo que ocurre diariamente con los captchas o con estas palabras que aparecen en los computadores, en donde para distinguir una persona de una máquina se le pide a la persona o a la máquina que digite una palabra que está viendo en la pantalla. La palabra usualmente no está escrita de manera estándar, sino que está escrita con unas letras difíciles de interpretar en distintas posiciones y algo distorsionadas. Pues resulta que hasta ahora ninguna máquina es capaz de hacer con seguridad una lectura fiel de estas palabras, y cualquier persona, hasta un niño, es capaz de hacerlo. Es decir, nuestro cerebro es capaz de hacer rutinas que hasta ahora ningún ingeniero de sistemas es capaz de replicar.
Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.